Santo es Dios. La semana pasada o antepasada fue que predicaba y les dije que le dijeran al que estaba a su lado: el pastor vino a predicarnos. Quiero que le diga lo mismo a alguien en esta hora: el pastor vino a predicarnos. Alabado sea el Señor, Dios es bueno. Le invito que se ponga sobre sus pies en esta linda hora y vayamos a la palabra de Dios. Lo llevo en esta oportunidad al Evangelio de Mateo capítulo 11. Bendito sea el Señor. Capítulo 11. Quiero en esta tarde abordar el tema: la voz que debemos oír y seguir. Vuelvo y repito el tema: la voz que necesitamos, que debemos oír y seguir. No solo oírla, sino seguirla. Cuando Juan el Bautista fue encarcelado, Juan tenía discípulos y mandó a los discípulos a hacerle una pregunta a Jesús: ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Mesías, el que esperábamos, o es otro? Jesús, de una manera muy respetuosa, le mandó a decir a Juan: díganle a Juan que los ciegos ven. El verso 4 del capítulo 11, ahí donde estamos, mire la respuesta de Jesús. Le acaba de mandar a preguntar Juan el Bautista a Jesús: ¿esperamos a alguien más? Juan está encarcelado a punto de ser ejecutado por predicar a Cristo, porque le hablaba la verdad a los hombres del ayer que estaban en posiciones de inminencia. Y la respuesta de Jesús en el verso 4, respondió Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Atención, porque esta tarde el tema, la predicación de hoy, se basa en oír y ver y seguir. No es algo que te cuentan, sino algo que tú aprendes a oír personalmente y a ver personalmente. Porque hay gente que piensa que este evangelio o estar en una iglesia evangélica es una simple religión. Esto no es una simple religión. No se trata de rituales externos, se trata de una conversión interna. Y vea cómo le responden. Y de hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué dice el 5? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús a Juan? Juan, ¿te recuerdas de lo que dice Isaías? Te lo estoy refrescando. Y esas promesas de ese entonces se están dando ya, le mandó a decir. Así es que
quédate tranquilo porque ha llegado el que había de venir. Alabado el Señor. Y el verso 6 es donde baso el principio de este mensaje, de esta predicación. Y les dice Jesús a los discípulos de Juan, ¿qué les dijo? Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Verso 15, léalo conmigo. El que tiene oídos para oír, oiga. Oramos, le decimos, Señor, háblame esta tarde. Dios, sigue obrando, sigue Dios manifestándote, sigue Dios restaurando, sigue Dios haciendo oír tu voz. Sigue, Señor, edificando las vidas, oh Rey de Gloria, mi Señor soberano, que tú mismo has llamado. Padre, aquí estamos como congregación, como pueblo, como rebaño, delante de ti, oh Dios, reconociendo nuestra necesidad. Nuestro oído, Padre, y nuestro corazón, oh Dios soberano, inclinados están a ti en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús, alguien puede decir, Señor, háblame. Háblame, Señor. Háblame, porque tu siervo o tu sierva oye. Tome su asiento. Le puede dar un aplauso al Señor. Alabado sea Dios, porque Él es bueno. Bendito el Señor. ¿Cuál fue el tema? Les dije, o es el tema, la voz que debemos oír y seguir. Vivimos las generaciones de hoy, nosotros mismos vivimos en un mundo donde hay un bullicio, donde la gente ya no sabe ni qué voz escuchar. Este mundo, o en este mundo, existe tal cosa, un bullicio de voces, las cuales transmiten destrucción y muerte. Atención esta tarde. Y nuestra sociedad ha aprendido a afinar su oído para escuchar esa clase de voces. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Le preguntan al malo. No sé, una voz me dijo. ¿Está aquí? Está la voz de nuestros padres, mamá y papá. La voz que desde niños hemos venido escuchando. La voz que siempre venía reprendiéndonos, formándonos, diciendo lo que no estaba bien. Eso no se hace. Tenemos o hemos tenido las voces de nuestros familiares, de un tío, y todos interviniendo, todos poniendo su punto de vista, queriendo formar tu vida. Hemos tenido la voz de los abuelos, la voz de la suegra y el suegro, que muchas veces no ha sido tan buena. Hemos tenido las voces de un maestro en las escuelas. Hemos tenido las voces de nuestros amigos en las escuelas. La influencia de ellos, las voces de ellos. Hemos conocido las voces de un compañero de trabajo que constantes están ahí. Sus ciertos supuestamente consejos. Y son voces que están frecuentes en la vida de nuestra sociedad, de toda persona. Tenemos la voz
de amistades. Tenemos la voz de un gobernante. Tenemos las voces, gloria al Señor, de las estrellas de cine. Tenemos las voces de todo mundo. Y estos oídos aprendieron a escuchar esas voces. Y afinamos esas voces muchas veces a la voz de este mundo. Y es un bullicio de voces. Pero muchas de estas voces y la mayoría de ellos ha traído destrucción y muerte. Quiero que esta tarde me escuchen muy bien. Porque los que ahora ya estamos en Cristo, los que ahora nos reunimos en esta congregación, los que ahora basamos nuestra vida en el Señor, es hora de aprender a escuchar la voz que de verdad debemos escuchar. El joven tiene que aprender a escuchar, porque ya sabe escuchar todas las voces del mundo a esto, en nuestros alrededores, en nuestra sociedad. Hay algo tan interesante que encontramos en la palabra del Señor de Dios. Cristo es el que trajo este evangelio de salvación. Cristo es el que vino a mostrarnos un camino al cielo. Cristo fue el enviado por el Padre para que nos hablara del reino de los cielos. Cristo es el que trajo las buenas nuevas de salvación. Cristo fue el que trajo un evangelio, no cualquier cosa. Cristo no presentó religión, presentó poder de Dios para salvación, para perdón, para libertar. Alabado el Señor. Y Jesús, cada vez que hablaba, cada vez que Jesús dio un discurso, cada vez que Jesús se dirigió a las multitudes, Jesús siempre demandó algo, y es que le escucharan, que le supieran escuchar. Dije que hemos afinado el oído para escuchar toda persona, toda clase de gente influenciando. Tenemos las voces de un hermano en la fe, de una hermana en la fe. Pero yo quiero esta tarde que afinemos nuestro oído escuchando la voz del Señor. Porque mucha gente ha sido influenciada. Tenemos las voces de un esposo, las voces de una esposa. La esposa dice: yo hasta el caminar de mi esposo conozco cuando entra a la casa. Es que hemos afinado el oído. De lejos yo escucho la voz de mi esposo y yo sé quién es. De lejos escucho la voz de mi padre y yo sé quién es. La voz de mamá la conozco perfectamente. Los adolescentes dicen, y aunque no vean a la mamá, pero escuchan, por allá escuchan la voz. That's mom, dicen. Esa es mamá hablando. Jesús siempre demandó que se le escuchara a él. La religión en el catolicismo te dice que escuches a María, y en María basan su fe. No es así. Puedo hablar con libertad porque de ahí me sacó el Señor. Si no conociera, no pudiera decir tal cosa. Y aún María, hubo un momento cuando tuvo que decir: hagan lo que Él dice.
escúchenlo a Él. Jesús siempre demandó que se le escuchara, pues lo que Él habla, porque no puedo decir hablaba porque Él sigue hablando, porque Él murió pero resucitó. No está todavía clavado en un madero como muchos lo siguen teniendo clavado en un madero y cargándolo en una cruz todavía. Mis hermanos, Él ya no está ahí. Lo sepultaron, pero resucitó al tercer día. Ahora está sentado a la diestra del Padre. Alabado el Señor. Y la gente todavía sigue teniéndolo en una cruz, clavado, gloria al Señor. Y la Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por los suyos. ¡Wow! Él sigue hablando. Él está vivo, alabado el Señor. Él siempre demandó que se le escuchara, pues lo que Él habla es de suma importancia. Usted le ha dado importancia a la voz de sus maestros. Usted le ha dado importancia a la voz de sus amistades. Usted le ha dado importancia a la voz de sus padres. Usted y yo le hemos dado importancia a la voz de la demás gente. Pero muchas veces todavía, después de tantos años, mucha gente evangélica todavía cavila en dos pensamientos. Es la voz del Señor. Gente que dice ser amigos nuestros muchas veces. No te cases, sigue en pecado. No te cases. Mira que es difícil después quererse divorciar. ¿Y quién le ha dicho a usted que el camino es divorciarse? ¿De dónde la idea esa? ¿Quién trajo esa idea? ¿Quién trajo esa idea? Pregúntele a alguien. ¿Y quién te dijo esa gran mentira? Que el camino era divorciarse. Vamos, hay gente que dice estoy conociéndolo con 3, 4 hijos. La voz de nuestras amistades nos están llevando a corrompernos muchas veces. Alguien está aquí y entiende lo que hablo. La voz de un compañero de trabajo, la voz de una amistad en las escuelas está corrompiendo a gente que está en la iglesia del Señor. Porque la voz de afuera somos buenos para escucharla. La voz del Señor es la que usted y yo tenemos que afinar el oído para escucharla. Y cuando nos interesa el chicle, ¿usted sabe qué es eso? Qué fino ponemos el oído. No te entendí. Explícame bien. ¿Qué me quisiste decir? Ay, somos, ahí sí. Pero ¿qué cuando el Señor nos habla? ¿Qué cuando el Señor te habla? ¿Sabe qué es lo que me alegra y qué es lo que me agrada del Señor? Es que sabe hablar directamente así. No solo una vez, cantidades de veces me he dado cuenta cuando el Señor me habla así, directo. Y eso es lo más lindo que hay. Porque el día que Él deje de hablarte directamente a tu persona, a tu vida, oiga, deberías de llorar. Porque lo que te está diciendo es, no quieres oír, dale rienda suelta a la carne. La Biblia dice que el que se santifica, santifíquese todavía. Pero el que está y vive en inmundicia, sea inmundo todavía. Sigue corrompiéndose. Si esa es la idea que tienes. Sigue ese camino de destrucción. Mucha atención esta linda tarde. Él siempre demandó que se le escuchara a Él.
Se dice que la mejor forma de emplear el sentido del oído. ¿Sabe que Dios nos dio a los seres humanos 5 sentidos, verdad? A ver, ¿cuáles son? Nos dio. Ajá. ¿Y qué hacemos con esos 5 sentidos? ¿Qué es lo que usted y yo olfateamos? Ay, diga ay. Por lo menos diga ay. ¿Qué es lo que usted y yo nos hemos detenido a ver? ¿Qué es lo que usted y yo saboreamos en realidad? ¿Qué es lo que usted y yo tocamos? Pero hablo de este sentido. Dije que la mejor forma de emplear el sentido del oído es oír la palabra de Dios. Es discernir, es apreciar, es entender la palabra de Dios. Salmo 119. Me lo sé todo, pastor. Gloria a Dios. Porque no es corto. Salmo 119, verso 54. Mire lo que el salmista dice en esta oportunidad. Lo lee conmigo. Dice: cánticos fueron para mí tus estatutos. ¿Dónde? En la casa donde fui extranjero. Donde quiera que he estado. ¿Está alguien aquí? Donde quiera que he estado, en la nación que hubiese estado, donde quiera que me he congregado, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. La Nueva Traducción. Tus decretos han sido el tema de mis canciones. Alguien dice amén. ¿Alguien entiende lo que se habla esta tarde? Lo lea conmigo. Tus decretos han sido el tema de mis canciones en todos los lugares donde he vivido. He puesto atención. He oído tus estatutos. Me he detenido a escucharlos. Gloria al Señor. Es así como el sentido del oído. El sentido, se dice, del oído fino es aquel que ha hecho de la palabra de Dios su mejor melodía. Lo que más ama escuchar la palabra de Dios. Afinemos el oído y que sea la palabra de Dios la melodía de nuestro oído. Alguien dice amén. Alabado el Señor. Que esto nos agrade, bendito el Señor. Cada vez que Jesús dio un discurso o refería una parábola, concluía con una amonestación. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto es, el que tiene oídos para oír, que escuche y entienda. Lo que Jesús comunicaba siempre fue de suma importancia. Por lo tanto, no debemos ignorar la palabra del Señor o la voz del Señor cada vez que nos habla. Cuando alguien le habla a usted y usted no lo vuelve a ver y usted lo ignora, ¿cómo se siente usted? ¿Cuántas veces nos hemos dado el lujo de ignorar la voz del Señor? ¿Cuántas veces hemos estado sentados aquí en una silla y hemos ignorado la voz del Señor?
Le aseguro que si le hubiéramos puesto la atención debida a lo que Él nos dice, muchas de las situaciones en las que nos hemos encontrado no hubieran sucedido. Mateo 13, capítulo 13, verso 9. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice. El que tiene oídos para oír, oiga. Después de cada parábola, después que Jesús dejaba una verdad, siempre estaba demandando el poner atención. A los oyentes les decía: pongan atención. Dame la Nueva Traducción a ver cómo dice este verso. El que tiene oídos para oír, todo el que tenga oídos para oír, ¿qué dice? Que escuche y entienda. Son cantidades de gente que salen muchas veces: no entendí. ¿Tu oído estaba para escuchar de verdad? Cada vez que usted tenga una conversación con alguien, o alguien le haga una conversación o le diga algo y aparezca diciendo: no entiendo, ¿tu oído de verdad ha puesto atención a lo que te están hablando? Esto es importante de desarrollar el tacto del oído. El sentido del oído, perdón. Es necesario desarrollarlo. La voz del Señor es la más importantísima que podemos encontrar y que debemos oír. Alabado el Señor. No podemos darnos el lujo de ignorar la palabra del Señor. Llámame a Marcos capítulo 4, verso 21 al 25. Atención a todos estos evangelios y a todo lo que el Señor hablaba. Todas estas son porciones donde Jesús estaba hablando. ¿Estamos ahí? Lo leemos juntos. ¿Qué dice? También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Atención esta tarde. Jesús le dijo estas cosas a las multitudes y a sus discípulos. A los discípulos que constantemente caminaban con él y los iba formando. Les dijo a toda esa gente que lo escuchaba, les dijo esto: han aprendido de mí y yo soy la luz. Así es que todo lo que yo les enseño, todo lo que yo les digo, deben ustedes de practicarlo. Dame la Nueva Traducción en toda esta porción que vamos a leer. Jesús les preguntó: ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbra donde quiera. Atención, porque Jesús está hablándoles algo muy cierto. Los ha venido entrenando a ellos y era hora de ser luz donde quiera. Seguimos. Pues todo lo que está escondido, tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. La iglesia ha usado esto, los creyentes usan esto para decirle a alguien que ha pecado: si no lo confiesa, va a salir a la luz. Mediten lo que Jesús le está diciendo a los discípulos en esta porción.
No puedes ocultar una verdad que yo te he dicho. No puedes ocultar una luz que te ha alumbrado a ti. Lo oculto tiene que salir a la luz. Gloria al Señor. Tarde o temprano la gente tiene que darse cuenta que tú eres luz. Tienes que alumbrar. Seguimos. El que tenga oídos para oír debería escuchar y entender a los discípulos, a las multitudes que los seguían. A todos les estaba diciendo esto. A cantidades de personas. Agarramos un verso y nos quedamos ahí. ¿Y el resto qué pasó? Sigue. Luego agregó, escuche bien, ya les acaba de decir el que tiene oídos para oír, oiga. Les ha dicho acerca de que deben de ser luz. Amén. Y ahora les dice, luego agregó algo más. Presten mucha atención a lo que oyen. Wow. Si los creyentes pusiéramos atención a todo lo que el Señor nos dice, a cada palabra que nos ha venido hablando desde nuestra conversión. Presten mucha atención, no un poco de atención, mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Wow. Alguien está aquí esta tarde escuchando este mensaje. Entre más pongas atención, más entendimiento te dará el Señor. Pero si eres vago para oír, ¿qué entendimiento quieres tener? Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Wow. El que está falto de sabiduría, dijo Santiago, el que siente que está falto de sabiduría, pídala, 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 pídala al Señor, pídala con fe, que la va a recibir. Qué lindo es, qué bello es escuchar la voz del Señor. Verso 25 falta. A los que escuchan mis enseñanzas. Alguien dice amén, escuchando estoy. Gloria al Señor. Los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más entendimiento. Wow, a mí me impactaba esto. Cada vez que leía estas porciones me impactaba y le decía yo al Señor, gracias. ¿Sabe, hermanos, que a mí me impacta cuando la Biblia dice, la gente les llamó a los discípulos que eran del vulgo, gente que no era tan letrada que se diga, no era que eran ignorantes, pero no eran tan universitarios que se digan. Y la Biblia dice que esos hombres, el mundo no era digno de ellos. ¡Wow! Mis hermanos, la Biblia dice que cuando apedreaban a Esteban, la gente no vio el rostro de cualquier hombre, sino de un ángel. ¡Wow! Es que la gracia de Dios, la Biblia dice que cuando él hablaba, oiga, la gente dice que le temblaban las quijadas, mordiéndose los dientes. Gloria al Señor, porque las palabras que él hablaba no las podían refutar. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Wow. ¿Sabe qué es eso? Pensar. Hay quienes que
piensan que entienden un poquito. Mis hermanos, cuando no se pone el corazón y la mente completa para el Señor, el ser entero nuestra vida todo el tiempo estará flaqueando. Los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Hay gente que juega el papel de que sabe, mas no sabe nada. Lo que oímos, atención a lo que digo ahora, lo que oímos no nos aprovechará a menos que lo consideremos y le demos la importancia o el valor que tienen las palabras que el Señor nos habla. Vuelvo y repito esto: lo que oímos no nos va a aprovechar en nada a menos que lo consideremos y le demos el valor a las palabras que el Señor nos habla. Es que oír cualquiera oye. Entender lo que se habla es otra cosa, y querer entender y prestar el oído para quiero aprender, quiero entender. La Biblia dice, cuando Pablo le escribió a los de Éfeso, a los creyentes recién convertidos, una iglesia tierna en el Señor, creyentes tiernos en el Señor, tiempos donde no era fácil ser un cristiano, gloria al Señor. El apóstol Pablo les dice: les oro a Dios que les dé espíritu de entendimiento, que puedan entender. Le pido a Dios en mis oraciones que les ayude a comprender las verdades celestiales, que les ilumine la mente para que entiendan las riquezas de aquel que os llamó oiga esto, de las tinieblas a la luz. Le pido a Dios que les ilumine. Cantidad de creyentes dice: yo no entiendo qué dice ahí. ¿Prestamos de verdad la atención necesaria para entender? Por eso mucha gente y mucho creyente, cuando vienen momentos, gloria al Señor, donde se necesita ver quiénes somos en el Señor, cuando se necesita mostrar madurez, no la tienen. El Señor quiere que nuestro corazón sea honesto. ¿Me escuchó? El Señor quiere que nuestro corazón sea honesto, que nuestro corazón sea bueno, que nuestro corazón sea sincero, que al oír la palabra de Dios la entienda, la reciba, la retenga. ¿Alguien está aquí? Son los que saben escuchar, los que entienden y con corazón reciben, con corazón puro reciben las palabras de Cristo y las guardan, y por su constancia y perseverancia, aún en medio de dificultades, son los que marcan la diferencia. ¿Sabe que el mundo mismo, incrédulo, no le agradan los creyentes mediocres? Sabe que mucha gente aún inconversa sabe que hay creyentes que están, no está en nada, dicen. Cierto hijo dijo esto: ustedes ven a mi padre que parece un hombre como que es entregado, dijo. Yo lo conozco en qué terreno camina.
Alguien dijo: ser bueno dentro de un ambiente bueno no tiene mucho mérito. Pero ser bueno dentro de un ambiente malo es bien visto. Ser un verdadero creyente que aprende a escuchar la voz del Señor. Lucas capítulo 8, verso 18. Verso 8 y 18, perdón. El 8 primero, por favor. Hablando de la parábola del sembrador. Dice aquí que otra semilla, otra parte cayó ¿dónde? En buena tierra. Porque hay 4 clases de tierras, de terrenos en esa parábola. 4 clases de creyentes. Pero esta fue la tierra buena. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía ¿cómo? Wow, escuche bien. Hablando de esa parábola. Y luego dice que hablando de esas cosas, dijo a gran voz, bien marcado: el que tiene oídos para oír. ¿Quién tiene oídos para oír esta tarde? Que es necesario. Verso 18. Léalo conmigo. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. Oh, Dios no me puede quitar un don. ¿Por qué? Un talento no me lo puede quitar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué pasó con el que le dieron un talento? ¿Qué pasó? El que es lector y ha leído esa parábola. A uno le dieron 5 talentos, a otro le dieron 2. Esas 2 personas los multiplicaron. A uno le dieron un solo talento. ¿Y qué hizo? Lo enterró. ¿Y para qué quieres algo enterrado? ¿De qué vale algo enterrado si no lo usas? De nada sirve. Es como que no exista. Lo enterrado es como que no exista. Vea, ese no soy yo el que está diciendo eso, lo dice el mismo Señor. Mirad pues cómo oís. Cuántas parábolas les dijo, cuántos mensajes, cuántos momentos de enseñanza. Mirad pues cómo oyen ustedes. ¿Qué es lo que tus oídos escuchan? Pongan atención, debida atención, la forma en que ustedes prestan el oído para oír. Porque todo el que tiene se le dará. Wow. Todo el que tiene un talento se le dará. ¿Por qué? Porque lo usa. Porque lo usa. Vale más que seamos luz y pongamos esta luz donde se vea, que la gente sepa que Cristo transforma. Hablemos del amor del Señor. Obedezcámosle a Él. Practiquemos su palabra. Escuchemos su voz. Su voz es linda. Sus enseñanzas son preciosas, pero son preciosas cuando nosotros las ponemos en práctica. Tú puedes decir una gran verdad, pero si no la practicas, es una mentira.
o una gran mentira. Oh, el Señor es todopoderoso de verdad. ¿Y qué ha hecho contigo? Aunque estés diciendo una gran verdad, se vuelve una gran mentira porque tú no la vives. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Esto es interesante. Y a todo el que no tiene. Pero hay gente que piensa que tiene y no tiene nada. ¿Estás aquí? Vea esto. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, no tienes nada y piensas que tienes algo. Hay gente que es apariencia. Hay gente que se muestra viva espiritualmente, mas no tiene vida. Hay gente que se ve seria cuando usted habla con ellos. Oh, wow, este de seguro es un tremendo creyente. No se puede contar con ellos. Yo creo que fuera bueno que digamos: ay, es conmigo. Mis hermanos, yo cada vez que escudriño le digo: gracias, Señor, me enseñas cada día a desarrollar un perfil de verdadero creyente. Me enseñas cada momento en tu palabra a que yo sepa tener los pies donde deben de estar. Porque me enseñas cada momento, me haces reconocer que necesito más de tu palabra. Mis hermanos, si usted y yo le ponemos atención a esto, nosotros vamos a ser tremendos creyentes. De veras seremos luz. Gracias, Señor, ahí estamos en las oraciones. Me sacaste de las tinieblas a la luz. Y la gente no ve nada allá afuera. La gente no escucha nada allá afuera. Me sacaste de la ignorancia. ¿Cuál es la verdad que andas hablando allá afuera? Si ya te sacaron de la ignorancia. ¿Qué es, gloria al Señor, lo que en realidad estamos manifestando con nuestras propias vidas? Gloria al Señor. Qué necesario se vuelve. Debemos prestar suma atención a cómo oímos y de la manera que oímos. Mucha atención, gloria al Señor, a cómo oímos o de la manera que oímos. Debemos tener cuidado, atención, de las cosas que nos pueden impedir el aprovechamiento de la palabra de Dios que oímos. Cuidado con aquello que nos está estorbando, gloria al Señor. Aquellas cosas que nos pueden impedir el aprovechamiento de la palabra de Dios que escuchamos. Usted y aquí puede estar, gloria a Dios, aquí puede estar siendo lleno de Dios, aquí puede estar usted constante escuchando palabra de Dios. Sale de esas puertas. ¿Qué escuchan los oídos y qué ven los ojos? ¿Y qué cosas creemos allá afuera? Y ahogaron la palabra que aquí escuchamos. Jóvenes y viejos, esto les está sucediendo. Si no le andamos listos, mis hermanos, los creyentes fácilmente se pueden volver simples religiosos. Juan capítulo 8, verso 43 al 47. Atención, porque todo se basa y todo gira a lo que el Señor Jesús nos enseña. Todo se basa y todo gira a las palabras del Señor, a las enseñanzas del Señor.
¿Qué dice Juan? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Atención, cuando Jesús se dirige a los escribas, se dirige a los fariseos, se dirige a multitudes de personas judaizantes, a personas que lo escuchaban y le refutaban. Jesús le preguntó, porque es un montón de gente que refuta la palabra del Señor. Escuchan el evangelio, pero no lo aceptan. Pero una religión falsa y llena de imágenes, eso sí lo aceptan. Una religión donde se practique toda clase de rituales externos, eso sí lo aceptan. Pero la palabra, gloria al Señor, que de verdad hace cambios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Una pregunta que les hizo. Porque no podéis escuchar mi palabra. Ese es el problema. Dame la Nueva Traducción en toda esa porción bíblica. ¿Por qué no me pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Wow. Que caemos mal los predicadores, ¿verdad? A mucha gente le caemos en los pies, en la planta de los pies. Pero qué bueno es que Dios todavía hasta en estos tiempos sigue llamando a hombres, a personas dispuestas a hablar su palabra. Gloria al Señor. Es porque ni siquiera toleran oírme. Seguimos. Pues ustedes son hijos de su padre. A mí me llama la atención, mire esto. Y les dice de su padre. Wow. ¿Fue duro eso o no? Decirle a esa gente que le refutaban a Cristo todo el tiempo, refutaban las palabras de Él, les dijo: pues ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Wow. No escuchamos la voz del Señor. Dígame cuál voz está escuchando usted. Es que yo escucho a la Guadalupe, pastor, al santo de Atoche. Seguimos. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Wow. Mis hermanos, es bien intrigante escuchar a familiares que cuando un hijo, cuando una madre, cuando un hermano, alguien de un familiar se convierte a Cristo y se vuelve evangélico, mis hermanos cómo lo odian. Y ellos dicen amar a Dios, y a mí me llama la atención esto. Porque el que dice amar a Dios, cuando se le hable de Cristo, le va a alegrar el corazón que le hablen del Salvador, del enviado del Padre. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Qué necesario es escuchar esta verdad. Verso que sigue. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Pregunto a todos los que estamos aquí, creyentes y no creyentes: ¿usted cree que yo le estoy diciendo la verdad?
¿O soy un mentiroso del evangelio? No, se predica lo que la Biblia dice. Se predica la palabra de Dios y debemos de escuchar lo que el Señor nos dice. Verso 47 y último. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. El que rechaza el evangelio, pero abriga una falsa religión. La gente se enoja cuando una persona se vuelve creyente, se vuelve evangélica, y ya te lavaron el cerebro. Wow. A mí me encanta que alguien me diga: a usted le lavaron el cerebro, y bien lavado, porque estaba lleno de pudrición y necesitaba que se me aplicara la sangre del cordero. Jeremías dice que aunque el hombre se ponga lejía y jabón sobre su cuerpo, la mancha de su pecado permanece, pero la sangre de Cristo tiene poder para limpiar, para perdonar, para libertar. Él nos hace libres. Es a Él que tenemos que darle todo crédito, iglesia. Es al Señor que le tenemos que dar ese aplauso. Es al Señor Salvador de toda alma, dueño de toda alma. Es al Señor. Es Jesús. Es Jesús. No hay más nadie que diga verdad como Él. Jesús dijo: yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Él. Nadie se le ocurre llegar al Padre si no pasa por mí. Wow. Mis hermanos, Jesús siempre dijo: se me tiene que poner atención. Dijo el Señor, a Él se le tenía que poner atención. Todo crédito de bendición es por el sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario. Atención, estoy pronto a terminar. Tengo otro mensaje ahí mismo ya, pero se lo dejo para otro día. Atención a esto. Hay quienes oyen sin prestar atención. Hay quienes oyen a la ligera. El bullicio del vocerío del mundo te insta a lo malo y te tratan de distraer. Eso es lo que hace el vocerío del mundo. Tus amistades te distraen. El mundo te distrae, la farándula te distrae, todo lo de este mundo te va a distraer. Las voces de este mundo te van a distraer. El deseo de la carne a pecar va a tratar de controlarte. La oposición de los demonios y del mismo diablo tratarán de ahogar lo que tus oídos oyen y lo que tus ojos ven. Alguien está aquí. Y el diablo va a luchar por ahogar lo que tus oídos están escuchando esta tarde, lo que Jesús te está diciendo. Pero el consejo es que cada uno de nosotros no lo consintamos. Y cuando venga el diablo queriendo robarnos la palabra que el Señor nos ha dado, le digamos: diablo mentiroso, no tienes parte conmigo. Cuando tus amistades te distraigan, no vayas a la iglesia ahora, porque la gente se presta, familiares, abuelos, tíos, quien sea, se presta. No vayas a la iglesia, mamá. No vayas hoy a la iglesia, papá. Mira que no te he visto. Echémonos un asado, por favor. Las amistades, salgamos un rato al parque.
Y yo después voy a ir a la iglesia. ¿Cuál zapato dicen en El Salvador? Qué mentira más grande. Qué necesario es aprender a escuchar la voz de nuestro Maestro, la voz de nuestro Salvador. Bendito el Señor. Qué importante se vuelve esto. Las palabras que salen de los labios del Señor están llenas de gracia y sabiduría. Las que salen de los labios de los enemigos del evangelio, de los enemigos de Dios, están llenas de odio y desprecio. ¿Cuáles voces vas a escuchar tú? ¿Cuál es la voz que vamos y estamos escuchando hasta el día de hoy? Es interesante que alguien de la familia: no vayas a la iglesia hoy si ya fuiste el domingo pasado. Ahí ve el otro mes. Sí, porque hay gente dominguera, hay gente de al mes. Hay gente de aniversario. ¿Sabía eso? Que hay gente de aniversario al año. Se lo encuentra en algún lugar. Dios le bendiga, pastor. Y yo me quedo: ¿y tú quién eres? O yo estuve en el aniversario, pastor. O hace un año. Ya vamos por el otro. Pero ¿sabe que me gustó? Pero no volviste. ¿Qué aniversario ese? Las palabras del Señor siempre estarán llenas de gracia, cargadas de gracia, cargadas de poder, cargadas de paz, cargadas y cargadas de la misma gloria de Dios, de promesas. Alabado el Señor. Las palabras de Cristo siempre te levantarán cuando tú estás desanimado. Las palabras del Señor siempre te darán respuesta a lo que tú estás deseando o anhelando. Él siempre tendrá una palabra para ti. Esta tarde yo pudiera decir: no ha sido una palabra. Es que el Señor quiere que afinemos nuestro oído. 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 Esta tarde alguien se me acercó y me dijo: pastor, me está invitando a alguien a ir con él a alguna actividad, es cristiana. Y le dije: solamente ten cuidado, no te voy a prohibir, pero ten cuidado porque hay gente creyente que está buscando otros creyentes para sacarlos de las iglesias. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿A quién vamos a escuchar? Afinando el oído, ¿para qué estamos? ¿Cuánto Dios tiene que hablarnos? ¿Cuánto Dios ama nuestras vidas? ¿Cuánto Dios? No hay más nada mejor que aprender a escuchar la voz del Señor. Pastores, que yo no sé cuándo Dios me habla. ¿Alguien me puede decir esta tarde que el Señor no le habló? ¿Le habló el Señor? A mí me sigue hablando todo el tiempo. Armo el mensaje y papá me está hablando. Predico el mensaje y papá me está hablando. Voy para la casa y papá me está hablando. Llego a la casa y papá me está hablando. Los que reconocemos el llamado que Dios nos ha hecho, escuchamos la voz del que nos llamó. Alguien está aquí porque te van a querer distraer. La circunstancia, la familia, amistades, todo
nada lo que tú puedas pensar te va a querer limitar a que des y actúes y uses los talentos que el Señor te dice que te ha dado. No sé si me toca a mí predicar, no me he fijado, el próximo domingo. Pero uno tiene que aprender a entender el llamado que nos hicieron. ¿Quién nos llamó? La voz de quién fue. Y el talento y la responsabilidad que puso sobre los que llama. Tenemos que entender quién nos llama. Tenemos que entender. Pero tenga cuidado también. Porque la gente dice, yo sé que Dios me dio esto, pero Dios usa al pastor para ubicarte muchas veces en tu llamado. Aprendamos a escuchar. A escuchar. Aún la Biblia dice que hay que escuchar a los pastores. Hay que saber oír, hay que saber prestar el oído para lo que de verdad nos va a traer bendición. Hermanos, que esta tarde póngase sobre sus pies. Dele gracias a Dios.